pensamos que la unidad se trata de estar unidos entre nosotros, cuando el Señor Jesús lo que está diciendo es que la unidad solo se va a dar cuando estamos unidos en Cristo, en Él. En la actualidad notamos un problema muy fuerte en la iglesia cristiana, no hablando de iglesias locales, de la iglesia universal. Y es que el Señor Jesús oró por una iglesia unida, para que así el mundo crea que Él fue enviado por el Padre. Pero ¿realmente estamos frente a una iglesia unida? Vamos a notar que desde el principio la iglesia cristiana ha sufrido de estos atentados contra la unidad. Desde ya notamos esto desde el comienzo de la iglesia. En Hechos capítulo número 6, por ejemplo. Vamos a pasar a Hechos capítulo número 6. Notamos que desde muy temprano la iglesia ya fue atacada por esta enfermedad, llamémoslo así, que es la desunión, la división. Sin embargo, la iglesia cristiana pudo eh, evitar eso. En Hechos capítulo 6 notamos el primer intento de división que se iba a presentar en la iglesia. Dice en el verso 1, en aquellos días, como creciera el número de discípulos, notamos cómo la iglesia empieza a incrementarse, ¿ya? Y es allí cuando empieza el problema. Dice, creciera el número de discípulos, hubo el primer atentado contra la unidad de la iglesia. Hubo murmuración. ¿Ya? ¿Qué es murmurar? Murmurar es hablar comúnmente en perjuicio de otra persona cuando esa persona no está en el lugar. Eso comúnmente es murmurar. Y aquí notamos algo desde el comienzo. Notamos que hubo murmuración. La iglesia fue creciendo, la palabra de Dios se fue extendiendo, los discípulos se reunían para compartir el pan, para adorar a Dios, para predicar el Evangelio, para aprender de Dios, pero empiezan ya a haber ciertas circunstancias que se convierte en una amenaza para la unidad de la iglesia. Y empiezan con la murmuración. Y la murmuración venía de los griegos contra los hebreos. ¿Qué sucedía al comienzo de la iglesia? Notamos que la iglesia nace en una congregación judía, eran judíos, quienes creen en Cristo y empiezan a congregarse, forman la iglesia. Pero no solamente estaban los judíos de Palestina, los de pura sangre, se les podría llamar, sino que también estaban los judíos griegos. ¿Quiénes eran estos? Los que llevamos ¿se acuerdan? En la diáspora, muchos judíos salen de Palestina, ¿cierto? Salen de Palestina, adoptan ciertas costumbres, pero eran judíos. A ellos se les llamaba judíos griegos. Entonces, había como que cierta forma de ver a estos judíos griegos, ya que los judíos judíos veían en mal, y los mismos judíos griegos sabían que los veían de esa manera. Entonces, a partir de esas percepciones es que surge la murmuración por parte de estos judíos griegos, quienes decían, dice la palabra, que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Podría ser justificado, no lo sabemos, de repente era un prejuicio simplemente. Como les dije, había esa forma de verse entre estos dos grupos. La Biblia no dice si era verdad o no, pero sí indica que hubo murmuración. Y ese es el primer punto que nosotros, como iglesia de Cristo, debemos tener cuidado. La división en una iglesia parte o nace de una murmuración, una inconformidad que tiene la persona frente a la congregación. Y no lo comenta, no lo dice, sino que empiezan a hablar entre ellos. Ya, esto es lo que estaba pasando, es lo que estaba sucediendo. Era un potencial para la división de la iglesia, sí. Sin embargo, no llegó a ese punto. ¿Por qué? Dice la palabra en el verso 2, entonces los 12, hablando de los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron,
no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre ustedes, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Los apóstoles, al notar esta murmuración que empieza a aparecer, toman cartas en el asunto. No se hacen de los oídos sordos. No, déjalos. Ya se van a calmar. O no, no le hagas caso. O simplemente taparse los ojos y decir, aquí no sucede nada. Todo está bien. No hicieron eso. Los apóstoles actuaron sabiamente. Los mandaron llamar, los convocaron, dieron una solución y dice la palabra en el verso 5, agradó la propuesta a quienes. ¿Qué dice ahí? ¿Qué tiene Biblia? A toda la iglesia. Es decir, buscaron una solución que agrade a la iglesia. Todos estuvieron de acuerdo. Todos estuvieron de acuerdo en la solución que se dio. ¿Y cuál fue la solución? Bueno, que sean los mismos judíos griegos cristianos que atiendan a las mesas. Es por eso que notamos que agrada la propuesta y eligen a Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, son nombres griegos, no son nombres hebreos, ¿no? Comúnmente eran ellos griegos. Notamos entonces que desde el comienzo la iglesia ya tuvo que enfrentar esta amenaza de la división. El Señor Jesús era consciente de ello, por eso su última oración, la última oportunidad que tuvo para orar aquí en la tierra por su iglesia, fue por la unidad. Notamos que ya en Hechos capítulo 6 se presenta este potencial de división. Sin embargo, los apóstoles actuaron sabiamente y nuevamente integraron a la iglesia y todos caminaron de manera unida. ¿Bien? Pero no queda allí. Bueno, sería que sea la única amenaza. Luego se presenta otra amenaza en el capítulo 15. Aquí ya el problema ya no es de murmuración. Aquí el problema tiene que ver con la doctrina, con enseñanzas. Hechos capítulo 15, notamos aquí que ya Pablo y Bernabé están predicando el Evangelio, están yendo a muchos lugares, y en uno de estos lugares aparecen personas que venían de Judea, personas de la iglesia que venían de Judea, en el verso 15. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, doctrinal, enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, dice, no pequeña con ellos. Nota que al presentarse esta enseñanza diferente a la que ellos estaban enseñando, se genera una controversia, una discusión, no pequeña, dice la palabra. Se dispuso, nuevamente, dieron solución, que Pablo y Bernabé suban a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Nuevamente, frente a un problema doctrinal, a diferencias doctrinales, los apóstoles convocan a Pablo y Bernabé y a estas otras personas para darles solución. Y aquí encontramos el primer concilio. El primer concilio, la primera reunión de los apóstoles, los ancianos y la iglesia para aclarar las enseñanzas. En el verso 4 dice, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. A esto se les conoce como los judaizantes. Personas que habían creído, estaban en la iglesia, pero todavía enseñaban la doctrina judía, la necesidad de ser parte del pacto, de ser circuncidado, para heredar el reino de Dios. Luego dice en el verso 5, bueno, algunos de las sectas de los fariseos que habían creído, estaban dentro, se levantaron y empezaron a decir eso. En el verso 6 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levanta y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo
Ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y bueno, Pedro da su discurso frente a lo que estaba sucediendo. En el verso 19 se da la solución a esto. Está Santiago, el encargado, el responsable de la iglesia en ese momento, y él dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Y en el verso 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Nuevamente, ¿qué sucede? Frente a esta diferencia doctrinal, la iglesia, los encargados de la iglesia, le dan una solución y mantienen nuevamente la unidad. Eso es importante para nosotros, porque somos una iglesia pequeña en el momento. Sin embargo, somos personas diferentes y, es, y esto va a pasar. Nuestras diferencias van a salir a flote, pero no podemos caer en el error de murmurar, por ejemplo, de murmurar y quedarnos allí. Necesitamos conversarlo, tener la confianza entre nosotros principalmente. Si hay alguna diferencia, si algo no me parece, conversarlo, para que de esa forma se pueda dar una solución. Satanás se encarga de que esas murmuraciones que nacen en el corazón de la persona se vaya empoderándose y abarcando todo el corazón. Y notamos que lo que está en el corazón brota, brota, se va a exteriorizar. Por lo tanto, frente a las murmuraciones, frente a las diferencias doctrinales, lo más sabio que podemos hacer como iglesia es reunirnos y conversar. No ser, no taparnos los ojos y pensar que todo está bien. No, por el contrario, enfrentar eso y asumir si estamos haciendo algo incorrecto, bueno, lo corregimos, pero no podemos quedarnos eh, viendo lo que está sucediendo, ¿no? Como en este caso, murmuraciones y problemas doctrinales. Y esto quedaría allí y estaría todo bien, sin embargo, no sucede esto. Notamos que todavía se sigue presentando. Es más, en el pasaje siguiente, en el verso 36, notamos el gran cisma entre Pablo y Bernabé. No gran cisma, pero sí es una de las situaciones que de repente no quisiéramos que esté en la Biblia, ¿no? Porque habla acerca de estas diferencias. Y aquí notamos diferencias de parecer. Unos son murmuraciones, otros son doctrinas, y otros son opiniones. Diferencia de opiniones. En el verso 36, mira, después del concilio, ya todo está aparentemente bonito, pero luego dice, después de algunos días, verso 36, Hechos 15, seguimos en el 15. Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan. Ese término querían en el original hace referencia a un consejo. Es decir, él pensaba que era una muy buena idea. Era de sabios que lleven consigo a Juan, que aparentemente era su primo, un familiar de él, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien, nuevamente el término hace referencia a que no es apropiado, no es lo correcto. Estamos en este caso frente a diferencia de opiniones. Yo creo que es así, no, pero yo creo que es de esta otra forma. No le parecía llevar a Marcos porque, dice, él se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y en el verso 39, y hubo tal desacuerdo, dice, entre ellos, que se separaron el uno del otro. Hay una división, una separación, un rasgarse. También se traduce como desvanecerse. Hubo esta separación entre
Pablo y Bernabé. Aparentemente, oye, ¿qué pasó? Aquí hubo una división en la iglesia, no necesariamente, ¿no? Porque luego notamos que Pablo pide que Marcos venga, que Pablo venga, que Marcos venga, para que pueda ayudarle en el ministerio porque ahora le era útil. Incluso Pablo cuando habla de los apóstoles y también habla de Bernabé, ¿no? Cuando dice que ellos traen a sus hermanas por mujeres y yo y Bernabé también podríamos hacerlo. Entonces no se nota mayor separación o alejamiento. Hubo sí, podemos llamarlos así, caminos distintos. Y eso está bien, eso no está mal. Caminos distintos. A uno le parecía ejercer el ministerio con Marcos y el otro consideraba que no. Entonces, como eran diferencias de pareceres, era lo más saludable caminar cada uno por su lado. Y esto tenía que ver con cuestiones ministeriales, ¿no? Pablo tenía un fuerte llamado al Evangelio, a extender el Evangelio, y quería llegar a España. España en ese tiempo era considerado prácticamente el fin del mundo. Más allá de España, ellos decían, hay bárbaros o prácticamente ya no hay civilización. El ministerio de evangelización terminaba para Pablo en España. Por eso tenía todas las ganas de ir. Por el otro lado, Bernabé, ¿no? Su nombre lo delata. Bernabé significa hijo de consolación, ¿no? Él consolaba, su ministerio estaba más enfocado en consolar, en fortalecer. Por eso aquí lo que veo más que nada son simplemente diferencias ministeriales, pero ambos trabajando para el Evangelio. No hubo una separación, no hubo oye, tú estás en lo incorrecto, tú eres el hijo del diablo, no, 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 tú, porque tú no quieres hacer la obra. No hubo nada de eso. Cada uno caminó por su lado en unidad en Cristo. Ya. Notamos hasta aquí entonces cómo la iglesia cristiana ha sufrido de estos ataques, de estas amenazas desde muy temprano, con las murmuraciones, por otro lado con las diferencias doctrinales y por otro lado con las diferencias de pareceres, de opiniones. En todo esto notamos que la iglesia se mantuvo unida. No hubo ese alejamiento, como les dije, ¿no? No hubo ese hablar mal del otro o considerarlo, no, tú no eres cristiano, para nada. Se mantuvo unida en Cristo. Pero esto no sucedió en la iglesia de Corinto. En Corinto notamos, y Pablo desarrolla más este tema, en la iglesia de Corinto, 1 Corintios, capítulo 1, aquí notamos que sí se presenta fuertemente esta división y Pablo habla en contra de esto. Su enseñanza gira en torno a que esto no podía ser posible. Pero notamos que el pasaje empieza siempre con hermanos, hablando de los corintios. Los que no sabíamos, Corinto era la iglesia que había sido bendecida en dones, no les faltaban dones, es decir, capacidades para predicar, para evangelizar, para profetizar, etc. Pero adolecía de carácter, es decir, del fruto del Espíritu. Es la iglesia, algunos la consideran, la iglesia más carnal. Tenía todos los dones, pero le faltaba el fruto del Espíritu. Y en el capítulo 1, verso 10, dice lo siguiente, dice Pablo hablando frente a esta situación, dice, os ruego pues, el término hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. En el nombre de Jesús significa, estoy hablando por Él, por Jesús, en su nombre, estoy hablando. Que todos, dice, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, cismas, divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado, por ahí le chismearon, acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloe, la iglesia de Cloe, que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pedro, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo.
¿Acaso está dividido Cristo? Notamos entonces aquí que hay divisiones, hay personas y el problema no es que te agrade uno, te agrade otro, porque es normal. A algunos nos va a agradar de repente cierto predicador, cierto pastor, congenio más con esta persona. Eso es normal. El problema es cuando digo yo soy de. Al decir yo soy de, estoy diciendo yo he elegido mejor. Por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de los equipos de fútbol, es bueno tocarlo, pero a ver, vamos a tocarlo. Matías, ¿de qué equipo de fútbol eres? ¿No tienes? Muy bien, sabio. Por ahí, Alianza Lima, por ejemplo, Alianza Lima, ¿no? Uno considera, no, yo soy de Alianza e interiormente, inconscientemente uno dice, porque Alianza es el mejor. Siempre vamos a pensar eso. No, pero está al final, que prácticamente ya no juega. No, pero para mí es el mejor. ¿Mejor qué? No, yo soy de la U o de Cristal, por ejemplo, ¿no? No, ¿por qué? Porque es el mejor. ¿Bajo qué parámetros podemos llegar a esas conclusiones? No lo sé. Pero lo que sí sabemos es que cuando yo digo yo soy de, lo que estoy haciendo es dando a entender que yo he elegido mejor que los otros. Y que tú también deberías ser de. Ese era el problema aquí. Habían, se habían hecho bandos, se habían creado bandos. Yo soy de Pablo, porque Pablo pues es el apóstol, el Señor Jesús se le presentó a él. Otros decían, no, yo soy de Apolos. Pablo es muy renegón, Pablo mucho grita, no, prefiero a Apolos, es más versado, Apolos te entiende mejor. O no, no, yo soy de Cefas, de Pedro, o yo soy de Cristo, yo no soy de nadie de ellos, son prácticamente nada, yo soy directamente de Jesús. ¿Qué estaba sucediendo? La iglesia de Cristo se estaba fragmentando, cada uno armando bandos. Y esto, hermanos, es muy peligroso, es muy peligroso, porque inconscientemente a veces nos sucede. Cuando nos preguntan por nuestra iglesia, ¿no? En la iglesia en la que congregamos, y nosotros sacamos cara por nuestra iglesia. Decimos, no, mi iglesia es la mejor. Tu iglesia, no, ahí enseñan mal. Comúnmente, cuando habían personas que se acercaban a nosotros siempre, y cada uno, ¿no? Sacaba cara por su iglesia. Si de repente de una iglesia, el movimiento misionero, no sé, otro es de otra iglesia, cada uno sacaba cara por su iglesia. Y muchas veces incluso criticando a los otros. No, es que nosotros, nosotros, eh, por ejemplo, nosotros oramos todos los días. Ustedes no. O nosotros ya pues tenemos reunión en la mañana. Ustedes lo tienen en la noche. Nosotros somos mejores, ustedes peores. ¿Qué sucede? Armar bandos es lo peor que se puede hacer, porque la mente está centrada no en Cristo, sino en las personas. Pablo le dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? En el verso 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pablo aparentemente hace aquí un paréntesis y se centra en la sabiduría de los seres humanos y la sabiduría de Dios. Porque aparentemente estos bandos se estaban dividiendo porque estaban siguiendo la sabiduría de las personas. En Corinto se dejaban llevar mucho por la filosofía griega, se valoraba mucho a los filósofos. Estas personas que sabían expresarse, tenían una manera de, de enseñar, eran oradores, ¿no? Entonces se dejaban mucho apantallar por eso. Pablo aparentemente está identificando el problema y dice, no te dejes llevar por la sabiduría de los seres humanos.
Y ahí donde viene el verso, ¿no? Verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ese término que comúnmente utilizamos para el evangelismo, la locura de la predicación, está dentro del contexto de la división de la iglesia. Está en ese contexto. Notamos en el capítulo 3, ¿a qué se debe? ¿Por qué estas divisiones? ¿Por qué estos alejamientos? ¿Por qué no? Tú tienes que estar acá, o estás conmigo o estás contra mí. ¿Por qué eso? En 1 Corintios capítulo 3, verso 1 dice lo siguiente. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a, ¿qué dice ahí? Carnales. ¿Ya? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué estas divisiones, estas separaciones? El problema es que son, dice, como niños en Cristo. Carnales, en este contexto, hace referencia a personas que todavía no han desarrollado madurez espiritual. Todavía están en ese nivel. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues, habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, no, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Todos nosotros simplemente somos herramientas, servidores, dice la palabra, por medio de los cuales han creído. Así que ni el que plantes algo, ni el que riega, sino la obra es de Dios. Nosotros simplemente somos colaboradores de Dios. Y en el verso 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois ustedes, santo es. Este versículo lo utilizan para que alguna persona con intención suicida no se suicide. No debes destruir tu templo, porque si no, Dios te va a destruir. El verso está dentro del contexto de la desunión, de estas personas que empiezan a dividirse. No puedes poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto. Y ese fundamento es Cristo. Cualquier persona que empiece a tratar de quitar ese fundamento y poner a otro, porque tristemente las personas caen en ese error de creer, de creerle completamente a las personas y creerlo y ponerlos en un pedestal y pensar que todo lo que dicen es así. ¿Por qué creen que hay tantas iglesias donde a los creyentes se les quitan el dinero, se les hacen hacer cosas como por ejemplo invadir el estadio de Alianza para apoderarse de ellos, de este? ¿Por qué? ¿Por qué esta servidumbre ciega a personas? Ahí lo notamos, porque como iglesia es fácil caer en eso. Nosotros no podemos caer en eso. La mirada debe estar en Cristo. Y cualquier persona que vaya en contra de esa enseñanza, está yendo en contra de la obra de Cristo. Y dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois ustedes, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo, nuevamente, estas personas estaban apantalladas por la sabiduría de las personas. 21. Termina este pasaje. Así que ninguno se gloríe en los hombres. En el punto. No te dejes llevar por las personas. Si esa persona te pone en contra de tu hermano, oye, esa persona, vamos a, pues, no le voy a llamar hijo del diablo, no, para nada. Pero si esa persona te pone en contra de tus hermanos, simplemente es un niño en Cristo. Es un niño en Cristo. Pero puedo tener de repente autoridad, puedo ser dirigente de una empresa, por supuesto, y aún así ser inmaduro, emocional y espiritualmente. En una prédica escuché una vez que hablaban acerca de la hija de un presidente
y esta hija decía, de un presidente de Estados Unidos, un expresidente de Estados Unidos, esta hija decía, el problema con mi papá es que mi papá si va al velorio, él quiere ser el muerto. Si va al quinceañero, él él quiere ser la de la quinceañera. Si va el de la fiesta a un cumpleaños, él quiere ser el cumpleaños. ¿Qué es eso? Es inmadurez emocional. Tú puedes ser el jefe de una nación como Estados Unidos y tener ese problema de egocentrismo. Que si no me crees, entonces te vas. Esa necesidad de querer siempre ganar, esa necesidad de querer siempre estar por encima de los demás. Todo eso es inmadurez emocional y espiritual. Pablo en el verso 21 dice, nadie se gloríe en los hombres, pero si es un Pablo, si es un Apolo, si es un Pedro, ni siquiera ellos, porque todo es vuestro, todo es de ustedes, sea Pablo, Apolos, Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte. En otras palabras, Pablo está diciendo, cualquier cosa que haya en este mundo no te puede apantallar, tú no puedes dejarte llevar por nada, ni siquiera un ángel, si viene, dice la palabra, ¿no? Te aparece un ángel y te muestra cosas que no están en el Evangelio, sea, dice, anatema, sea maldito. Ni lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. El punto para la unidad, entonces, es para mantener la unidad, de acuerdo a Pablo en este contexto, es que debe estar nuestra mirada en Cristo y en su palabra. Cualquier persona, cualquier iglesia, denominación, etcétera, que vaya en contra de esa unidad, simplemente no viene de Dios. Y aquí lo que yo voy a resaltar es esto. Pablo, en todo este pasaje, cuando va a dar estas indicaciones, empieza con el término hermanos, hermanos, hermanos amados, hermanos míos. El punto es esto, Pablo, a pesar de las diferencias y divisiones que estaban habiendo en ese lugar, Pablo nunca los condenó. Pablo afirmó, afirmó su identidad en Cristo. Hermanos amados, no hagan eso. Ustedes están haciendo esto porque todavía están en ese proceso de madurez. Porque si fuesen maduros, no caerían en ese problema. Si hubiese actuado como en el tiempo, ¿no? Vimos al comienzo de la iglesia, cómo actuó frente a las murmuraciones, frente a a las diferencias doctrinales, frente a las diferencias de parecer. Se mantuvo la unidad, se preservó la unidad en Cristo. Pablo indica que todos nosotros somos de Cristo y a Cristo nos debemos. Nuestra unidad debe estar basada en Cristo. Y por eso pedí esta pizarra. Juan 17:20 es la última oración de Jesús aquí en la tierra y oró por su iglesia. Oró por su iglesia. Y parece casualidad, pero no lo es. La última oración que hizo aquí en la tierra como en su cuerpo humano fue por la unidad, fue por la unidad de la iglesia. Juan 17, el Señor Jesús está pronto a ser arrestado y llevado a la crucifixión y él tiene un último mensaje que dar a su iglesia. Imagínate tú, si te vas a ir a un lugar muy lejos, no sé, hace 50 años, pues, ¿no? Hace 50, 60 años, no había WhatsApp, no había redes sociales, no había videoconferencias. Y te ibas a ir por de repente, no sé, 10 años, y estás reunido frente a tu familia, tus hijos, tu esposa. Esos últimos minutos lo aprovecharías para qué, sabiendo que no vas a estar todo este tiempo. Aprovecharías para de repente darles las indicaciones más importantes a tus hijos. Mandaría a llamar a mi hijo mayor, por favor, ¿no? Encárgate de esto, mientras yo no esté.
Algo así estaba pasando en esta oración, en este momento. El Señor Jesús está a punto de partir. Va a volver en la persona del Espíritu Santo y luego vendrá por segunda vez. Pero ya Él no iba a estar físicamente con ellos. Y Él empieza a darles indicaciones. Y esta es la oración sacerdotal, ¿no? Cuando Él ya finalmente ora por su iglesia. Y en el verso 17 dice estas cosas, verso 1, capítulo 17, verso 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Dale gloria a tu Hijo para que tu Hijo te dé gloria a ti. Como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. El Señor Jesús está hablando por la iglesia y aquí encontramos el propósito de la iglesia. ¿Cuál fue el propósito de Jesús? Jesús era la iglesia en ese cuerpo humano. ¿Cuál fue el propósito de Jesús? De acuerdo a lo que hemos leído. Dar a conocer, en otras palabras, dar gloria, glorificar. Glorificar significa manifestar, manifestar la esencia de Dios. Eso es dar gloria. Aquí notamos que el ministerio de Jesús fue dar a conocer al Padre. Dice, esto significa vida eterna, que te conozcan a ti, pero no solamente a ti, sino el único Dios verdadero, sino a Jesucristo, a quien has enviado. La unidad. Eso significa vida eterna. ¿En qué consiste la vida cristiana? Que conozcamos al Padre y al Hijo. Que lo conozcamos a Él. Por eso dice, he manifestado tu nombre. Esa es la función de la iglesia también. Nosotros como iglesia estamos para comunicar la gloria de Dios, para comunicar. No estamos solamente para dar a conocer el amor de Dios, no. La gloria de Dios, el nombre de Dios, Dios mismo, no es solo amor. Dios es santo, Dios es justo. Debemos comunicar íntegramente el nombre de Dios. La iglesia está para comunicar la gloria de Dios. Esa es la función, comunicar la gloria de Dios. En otras palabras, dar a conocer el nombre de Dios. En otras palabras, que la gente conozca al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, a quien Él ha enviado. Esa es la función, ¿ya? Esa es la función. Y Él, en esta oración, da a conocer al Padre esa función. Él ha cumplido esa función. Él ha dado a conocer el nombre de Dios. Ha glorificado a Dios. Muy bien. Y ahora empieza a orar por su iglesia. En ese momento solamente sus discípulos. Empieza a orar por ellos. Dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. La importancia. Dios el Padre, Dios el Hijo. ¿Ya? El ministerio de Jesús se centró en que las personas sepan que Jesús es el Hijo de Dios. La revelación que tuvo Pedro, ¿no? Que tuvo Pedro cuando el Señor Jesús les dijo, ¿quiénes dicen los demás que soy yo? Unos decían Elías, otros decían a otras personas, pero Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Está reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Bien? Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. En el verso 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Testimonio. La locura de la predicación solo tendrá efecto cuando es el testimonio de una iglesia
unida en Cristo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Esta locura de la predicación solo tendrá efecto cuando es el testimonio real de una iglesia unida en Jesús. Lo dice en este verso, el verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me has dado, en el verso 22, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Notamos entonces que el ministerio de Jesús fue dar a conocer el nombre de Dios, el nombre del Padre. Eso significa vida eterna. Pero esto, y por eso el Señor Jesús ora por la unidad de la iglesia, ora para que sean uno. Y esta unidad a veces pensamos que se refiere a que debemos estar de acuerdo entre nosotros, es decir, bueno, para mantener nuestra unidad, a pesar de que me gritas, a pesar de que me humillas, bueno, yo me voy a quedar contigo, porque debo mantener la unidad. Y pensamos que la unidad se trata de estar unidos entre nosotros, cuando el Señor Jesús lo que está diciendo es que la unidad solo se va a dar cuando estamos unidos en Cristo, en Él. ¿Cómo es eso? Vamos a verlo acá. Vamos a verlo, o sea, como a bruto, como dijo Coqui, ¿no? El Señor Jesús. Y aquí está la iglesia. La iglesia. A veces pensamos que la unidad de la que, por la que está orando el Señor Jesús trata de estar unido entre nosotros. Pero esa no es la unidad por la que está orando el Señor. El Señor Jesús está orando por la unidad en Cristo. Es decir, esto de aquí no importa. Todos nosotros somos diferentes y Dios nos ha hecho distintos y es válido que hayan diferencias. Somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la unidad de muchos miembros, pero con una misma cabeza. La unidad por la que está orando el Señor Jesús es esta. Todos estamos unidos en una misma mente, en un mismo corazón. Pero no en mi mente, o en tu mente, o en tu corazón, mi corazón. Estamos unidos en Cristo. Esa es la unidad. Ahí solamente así vamos a poder estar verdaderamente unidos. ¿Cómo logramos esto? El Señor Jesús lo dice en ese pasaje, permaneciendo en Él. En la medida que yo permanezco en Él, voy a permanecer en unidad. No se trata de armar bandos, no se trata de armar bandos, no. Ahí lo que estoy haciendo es fragmentar, estoy dividiendo. Y esto nos lleva a la pregunta inicial, ¿no? La iglesia en la actualidad, hablando de la iglesia universal, está separada, sí, pero no necesariamente debe estar dividida. Pueden haber diferencias doctrinales en un sentido superficial, es decir, que no afecte la, la verdad cardinal, la verdad básica del Evangelio. De repente algunos pueden orar con las manos levantadas, otros eh, con las manos de esta forma, unos parados, otros sentados, de repente uno con música electrónica, otros con pandereta, aquí aceptamos todos, ¿cierto? ¿Cierto o no, Blanca? Cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, esas diferencias es normal que hayan y está bien. Eso no significa que estemos divididos. Podemos estar separados. Congregacionalmente, denominacionalmente, podemos estar separados, pero unidos en Cristo. Eso se va a lograr en la medida que yo me mantengo en Jesús. Si yo me mantengo en Jesús, yo no voy a estar hablando mal de la otra persona que se reúne en otro lugar. No voy a estar criticando. No voy a estar diciendo, oye, no, si tú eres de mi iglesia, entonces no te puedes ir a otro lugar. Hay pastores que hacen eso, que te prohíben, por ejemplo, que vayas a aprender en otro lugar, que vayas
a visitar otro sitio. ¿Cómo se puede ver eso? Para nada. La iglesia de Cristo es una y es una iglesia universal. Universo viene del término diferencias, astros, diferentes astros, pero unidos. Universo significa diversidad en unidad. Diversidad en unidad. La iglesia de Cristo es diversa, es distinta. Y Dios nos ha hecho de esa manera. Nos ha hecho de esa manera. Eso no significa que estemos divididos. La iglesia de hoy, la iglesia cristiana, puede existir congregacionalmente, denominacionalmente separados, pero unidos en Jesús. Puede existir de esa manera en la medida que nosotros no hablemos en contra de él, en la medida que nosotros nos aceptemos como los miembros de una sola iglesia, que es la iglesia de Cristo, es la iglesia de Cristo. Así que, hermanos, este punto debe quedar en nosotros, principalmente para evitar cualquier división que se pueda dar. Hay muchas personas interesadas en que esta iglesia se termine, muchas. Es más, hasta ahora, para que esto se termine. El principal interesado, lo sabemos, es Satanás. Pero nosotros no podemos caer en eso. ¿Cuál era el primer síntoma de división? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la primera amenaza? Murmuraciones. El segundo, doctrinal. Y el tercero, opiniones. Opiniones, ¿no? Opiniones. ¿Cómo debemos manejarlo? ¿Como maduros en Cristo o como niños en Cristo? ¿Cierto? Como maduros en Cristo, voy a mantener la unidad. Podrán andar cada uno separado, como Pablo y Bernabé, por supuesto, pero unidos en Cristo. Si lo manejo con inmadurez, lo que voy a causar es separaciones, voy a generar bandos y voy a hacer que esos bandos se peleen, voy a hacer que esos bandos se odien, sean indiferentes. Hablábamos con una persona y mi esposa le decía, no olvides, ahora que esa persona congrega en otro lado, no olvides lo que esa persona hizo por ti. Cuando estabas en necesidad, cuando necesitabas un consejo, cuando necesitabas una oración, no olvides que esa persona estuvo allí. Que ahora esté en otra congregación, no significa que sea tu enemigo. No significa que ahora, no, si le saludo de repente mi pastor se va a molestar. ¿Qué? Si vives con ese miedo, con ese temor, estás en el lugar equivocado. Simplemente así. Se requiere de madurez espiritual. Y como les dije, no tiene que ver con los grados, con los cargos, no tiene que ver con tu cantidad de años que estés en alguna profesión o en algún ministerio. O porque manejes una mega iglesia. Nada. Tiene que ver con eso. Necesitamos, y siempre vuelvo a ese punto, permanecer en Jesús. Permanecer en Él. En la medida que yo permanezco en Él, permaneceré en unidad.